Mi nombre es Eric González y en esta ocasión vamos a hablar acerca de la historia de la educación en México a través de una línea del tiempo. Empieza con la época prehispánica, con las civilizaciones toltecas, olmecas, mayas, tlaxcal y mexicas y termina en 1521 con la conquista de los españoles. Sin embargo, en 1517 tuvieron la primera llegada a México en los estados de Yucatán y posteriormente una segunda llegada a las costas de Veracruz en 1519, donde fundaron la nueva Villa Rica de Veracruz. En los, en los mexicas es donde empieza la educación con dos formas educativas, que son la Calmecac y el Tepozcali. El Calmecac se refiere a los centros educativos de élite de los antiguos náhuatl, en el que recibían formación los hijos de los sacerdotes o los nobles, y su aprendizaje era especializado en la escritura, astronomía, música, religión, filosofía, economía, lección de higiene y valores. Y en el Tepozcali se refiere a los centros educativos de enseñanza para los muchachos del pueblo en general, es decir, para las clases sociales bajas, y asistían los jóvenes varones a partir de los 15 años para que aprendieran a servir a sus comunidades mediante un oficio y que dominara el arte de la guerra. La época colonial, México independiente, mestizajes y castas. Empieza en 1521 con la conquista de México y la llegada de Hernán Cortés para romper con el periodo azteca hasta 1821, que es donde México se vuelve independiente. Con la llegada de Hernán Cortés en 1521, México fue conquistado por los españoles, rompiendo así el poder azteca y trajo consigo mismo a los primeros misioneros, donde hace su aparición en 1524 con los franciscanos para que educaran a los nobles, evangelizaran a los nativos para enseñar la religión. Para 1526 México tuvo la entrada de los dominicos, quienes eran profesores de Salamanca, de Valladolid y de Sevilla. Trajeron las bases del derecho internacional, evangelizaron el sur de México, por mencionar algunos. En 1533 llegaron los agustinos, donde hicieron énfasis en la educación cristiana como en su educación. Enseñaron agricultura, construcción, a leer, escribir y contar, tomando tres rutas: al sur con Morelos, Querétaro y Puebla, al norte con Hidalgo y al oeste con Michoacán. Sin mencionar que para 1538 trajeron a la Santa Inquisición para castigar a fin de preservar e instruir a las costumbres católicas europeas. Para 1551 tuvo lugar la primera Universidad de México con Carlos V, inaugurada en 1533, mejor conocida como la Real Universidad de México. Y en 1572 tuvo la llegada los jesuitas con la función de colegios seminarios. Se postraron en Chihuahua, Sonora, Baja California y Nayarit y parten cursos y una labor apostólica. En 1810 tuvo lugar una fecha importante para los mexicanos, que es la Guerra de Independencia con Miguel Hidalgo, Morelos, José Ortiz de Domínguez, entre otros. Y a partir de 1821, México se vuelve independiente gracias a la llegada de Agustín de Iturbide al poder como primer presidente de México. El periodo de reforma, con el artículo 3, separación iglesia-estado, y donde la educación debe ser laica, gratuita y obligatoria. Este periodo inicia en 1822 y termina en 1876. Para 1822 tuvo lugar en México las primeras escuelas lancasteriana, o también conocidas como escuelas del sol o filantrópicas, fundada por Joseph Lancaster, quien educó con el sistema de enseñanza mutuo, o también llamado sistema británico. Para 1833 hace aparición Benito Juárez con la entrada a la educación con las leyes de reforma. Durante los años de 1842 a 1845 se le entregó a la educación lancasteriana la dirección de la escuela primaria, y en 1890 se disolvió la compañía lancasteriana. En 1854 tuvo lugar la Guerra de Reforma y fue hasta 1857 cuando Benito Juárez llega a la presidencia de los Estados Unidos mexicanos. Entre los años
de 1855 y 1867 llegan las leyes como la Ley de Reforma en 1855, Ley Lerdo en 1856, la Constitución Política de 1859 junto con el artículo 3, 40, 124 y 130, la Ley de Libertad en 1860 y por último la Ley Orgánica de Instrucción Pública de Distritos Federales y Territorio en 1867, para que posteriormente tuvieran lugar Gabino Barreda con el positivismo en México en 1867. Un año después, en 1868, se abre la Escuela Nacional Preparatoria y para terminar con este periodo acaba la presidencia de Benito Juárez con su muerte en 1872, para que posteriormente llegara Porfirio Díaz a la presidencia en 1876, teniendo lugar el fin de la época de Reforma y empieza la época del Porfiriato, revuelta de Tuxtepec y los tres congresos. Todo esto tiene lugar entre 1876 y 1911. Como se había mencionado, Porfirio Díaz llega a la presidencia en 1876. Después de varios años se realizó el primer Congreso de Higiene en 1882, que trató de mejorar la salud física del niño. En el año de 1889 se realizó el primer Congreso de Instrucción, para lo cual pretendía realizar una uniformidad de la educación, y para 1890 se llevó a cabo el segundo Congreso de Instrucción, que se dio a la tarea de mejorar primarias, normales, preparatorias y profesional, y finaliza este periodo con la Revolución Mexicana en 1910, el periodo de conciliación y consolidación. Este periodo empieza en 1911 y termina en 1952. Terminando la Revolución Mexicana en 1917 se crea la Constitución Mexicana de los Estados Unidos Mexicanos. Y en 1921 se crea la Secretaría de Educación Pública, para posteriormente en la presidencia de Lázaro Cárdenas se modificara el artículo 3. Esto sucedió entre los años de 1934 a 1940. Entre los años de 1940 y 1942 tiene lugar Manuel Ávila Camacho como presidente de México, cuando así la unificación de los sindicatos magisteriales, el CENTE, en 1943. Y para finalizar este periodo hace aparición el expresidente Miguel Alemán Valdés con el Instituto Nacional Indigenista en 1948 y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, el ANUYES, en 1950. En 1956 tiene lugar el Instituto Politécnico Nacional, fundado con el presidente Lázaro Cárdenas. En 1959 tiene lugar la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito por Adolfo López Mateos y su secretario de Educación, Jaime Torres Bodet, quien entregó los primeros ejemplares en 1960, teniendo como ícono a la patria. En el periodo de educación moderna, este hace aparición en los años de 1960 hasta nuestras fechas. Inicia en la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz, creando las telesecundarias. En el sexenio de Luis Echeverría Álvarez, crea el CONAFE, Consejo Nacional de Fomento Educativo. Con José López Portillo se crea la Universidad Pedagógica Nacional, el IPN. Con Miguel de la Madrid se modifica todo el CENTE. Con Carlos Salinas de Gortari se crea el ANME, con Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica. Ernesto Zedillo Ponce de León tuvo lugar con el Ceneval. En el periodo presidencial de Vicente Fox se crea el Programa Nacional de Educación. Con Felipe Calderón se crea el Programa de Calidad. Con el expresidente Enrique Peña Nieto se modifica totalmente la reforma educativa. Y con Andrés Manuel López Obrador se cambia la reforma educativa gracias a la Ley General de Educación, a la Ley Reglamentaria del artículo 3 de la Constitución en materia de mejora continua de la educación y la Ley General del Sistema para la carrera de las maestras y maestros, o mejor conocidas como las leyes secundarias del 2019. Y hasta nuestros días siguen teniendo lugar una educación moderna, ya que se busca una mejora en el sistema educativo nacional, activar contenidos, formar docentes, tener cultura, ciencia y tecnología, nuevo modelo pedagógico, aulas de medio, portal educativo y sobre todo tener siempre las TICs presente.